Quizá en otras ocasiones hemos compartido algo de enseñanza, algo más de exhortación, como la última vez. Pero en esta tarde, en este buen espíritu, y creo que es lo que el ambiente está pidiendo, ¿no? Pues traía un pensamiento de la parte del Señor, con la única intención, como ya saben siempre, es de hacerles bien. Amén. Aleluya. Amén. Bueno, antes de empezar, yo creo que todo el mundo lo tiene claro, y es que la palabra del Señor, la Biblia, tiene muchas respuestas. Muchas respuestas. La palabra del Señor, aparte de tener muchas respuestas, todas las respuestas que tiene son verdad. La palabra de Dios, además de tener respuestas y que son verdad, es que la palabra de Dios es la única verdad. Y que si tenemos preguntas, la palabra de Dios tiene la respuesta. Que damos gloria. Pero no solamente la palabra de Dios, yo me daba cuenta que no solamente la palabra de Dios tiene respuestas, sino que también tiene preguntas. Y a veces nos hacen preguntas. Pueden ser preguntas directas de Dios, como ¿quieres ser sano? Aquella pregunta que le hizo al paralítico. A veces son las personas que están reflejadas en la palabra las que preguntan a Dios y dicen: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? A veces hay preguntas en la Biblia, preguntas retóricas. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? A veces hay preguntas que tampoco dejan mucha respuesta clara, ¿no? Y es: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pero, iglesia, les voy a ser sinceros. Llevo varias semanas, llevo varios días, con una pregunta que aparece en la Biblia que me rompe los esquemas. Hay una pregunta en la palabra que llevo varios días dándole vueltas y no me la puedo sacar de la cabeza. Una pregunta que hizo un hombre de Dios que ha quedado registrada en la palabra del Señor y se encuentra en el libro de los Jueces, en el capítulo 6, en el versículo 13, y dice: y respondió Gedeón a Jehová, le dice: si tú estás con nosotros, ¿por qué nos acontece este mal? Hermanos, yo cuando leía esta respuesta, como si fuera la primera vez, a mí me rompía los esquemas, no la entendía. Gedeón le dice a Jehová: si tú estás conmigo, ¿por qué me acontece este mal? Para ponernos en contexto, tenemos que señalar que en esa época todavía no ha aparecido ningún profeta. Pues el primer profeta fue Samuel, que es unos años más adelante. Además, el Espíritu Santo todavía no se ha derramado, sino que dice la palabra que venía, iba y venía de manera intermitente. Además, el Cordero Inmolado todavía no había venido al mundo y no había quitado el pecado del mundo, sino que era un cordero sin mancha que cubría los pecados pero no los quitaba. Y ahora, en todo ese contexto, en una mañana, Jehová se le aparece a Gedeón y Gedeón le responde con esta pregunta: si tú estás con nosotros, ¿por qué nos acontece este mal? Y yo no lo entendía. ¿Por qué? Porque en medio de todo ese contexto, donde el Espíritu Santo iba y venía, donde el Cordero todavía no se había dado el sacrificio por el pueblo, en medio de todo eso, ¿qué probabilidades tenía un ser humano de aparecerse frente a frente con el ángel de Jehová y poder hablar con él cara a cara? Y de todas las probabilidades y posibilidades, como Dios sabe todas las cosas, se le aparece a Gedeón, y ahora Gedeón le hace una pregunta que seguramente algunos nos hemos hecho en alguna ocasión, ¿no? Si tú estás conmigo, ¿por qué me pasa todo esto? Pero yo creo que esta oración refleja tres cosas, y las tres son negativas, desgraciadamente. Y la primera que refleja es un atisbo de egoísmo. Si tú estás conmigo, no me puede pasar nada malo. ¿Por qué me está pasando esto? Estaba siendo un poco egoísta. En segundo punto, tiene un problema de base. Esta pregunta tiene un problema de base. ¿Por qué? Porque estás uniendo y estás diciendo que si Dios está contigo, no te va a pasar nada malo.
Es lo que los científicos y los matemáticos llaman problema de base, que es que la fórmula, el principio está mal. Aunque todo lo demás lo haga bien, aunque la operación la hagas bien, el resultado va a salir erróneo, porque no está bien hecha de base la fórmula, la pregunta. Y en un último punto, parafraseando a Gedeón, podemos conjugar en la última frase diciendo: si tú estás conmigo, ¿por qué me acontece este mal? Si estás conmigo, me tienen que pasar cosas buenas. Por lo tanto, si me pasa algo malo, es culpa tuya. ¡Wow! Te adoramos, Jesús. Atisbos de egoísmo, problema de base, querer culpar a Dios por lo que nos pase. Pero déjeme decirle algo, querida iglesia, que Gedeón estaba equivocado y que la palabra es clara. Y dijo Jesús: en el mundo tendréis aflicción. Claro. Ni más ni menos, iglesia. Miren, el ser humano tiene la capacidad de pensar, de planear, de idear planes y hacer planes de futuro, cosas que le gustaría que pasasen, y eso no es malo, no es ningún error. Si nos ha dado Dios la capacidad de eso, todo lo contrario. Pero el problema llega cuando todo lo que hemos pensado, cuando todo lo que hemos planeado, cuando todo lo que nos hemos propuesto no se cumple, y lejos de todo eso ocurre todo lo contrario. Ahí está el problema. ¿Qué actitud tomo yo? ¿Qué determinación tomo yo? ¿Tomo la misma actitud y determinación que Gedeón? Si no se cumple lo que yo esperaba, me quejo, alterco contra ti, lanzo preguntas egoístas, con problemas de base. Por eso en esta tarde, querida iglesia, Gedeón había pensado, había confeccionado un plan en su cabeza, y la historia que le ocurrió era distinta, como bien saben, dice la palabra, que venían los madianitas y se llevaban todo lo que habían cosechado. Pero claro, esto para Gedeón no era posible, porque ellos eran Israel, era el pueblo elegido por Dios, eran aquellos que tenían a Dios de su parte, y eso no lo podían permitir. Y entonces, como no ocurría lo que Gedeón estaba pensando y planeando, entonces se frustraba, entonces tomaba palabras erróneas, entonces se empezaba a quejar contra Dios. Y no sé si quizás, querida iglesia, alguno aquí se encuentra en la misma situación que Gedeón, que está pasando por una circunstancia que no es la que planeó, que quizá en su cabeza sonaba de otra manera y al final las cosas se han torcido y no saben en qué punto está. Pero dice la palabra, en el capítulo 8 del libro de Romanos y versículo 28 dice: los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan para bien. Yo siempre me había fijado en este versículo y lo había leído de carrerilla. Todas las cosas les ayudan para bien, pero es que no dice que todas las cosas les vayan a salir bien, querida iglesia, sino que dice que todas las cosas les van a ayudar para bien. Tengo aquí una frase anotada que dice: a veces las cosas no salen como nosotros queremos, pero sí como es necesario. ¿Para qué? Para que crezcamos. Aleluya. La voy a volver a repetir. A veces las cosas no salen como nosotros queremos, pero sí como es necesario que sean para que crezcamos. Y es que Dios tiene muchas maneras de poder conocerle. En la vida del cristiano existen 3 asignaturas para poder conocer un poquito más a Dios. La primera de todas es el conocimiento intelectual. ¿Cómo podemos obtener el conocimiento intelectual? Conociendo la palabra del Señor. Leyendo lo que pone la palabra, conociendo quién es Él, qué es lo que quiere para mí, cuál es el futuro que me espera. Eso es un conocimiento intelectual. Ahora tenemos otro conocimiento, es el conocimiento de intimidad. Es el conocimiento que yo tengo al experimentar por medio de la oración su presencia, sus cuidados, su amor, su cariño. Es decir, el conocimiento de intimidad es una relación con Dios. Pero lejos, más allá del conocimiento intelectual que es necesario, más allá del conocimiento de intimidad, de la oración, que también es necesario, hay un tercer conocimiento para poder conocer a Dios, y es el conocimiento práctico, el conocimiento experimental. Conocer mediante experiencias vividas y personales aspectos fundamentales de Dios. Por eso, querida iglesia, hoy proclamamos a voz en cuello que es necesario conocer a Dios intelectualmente por medio de la palabra, que es necesario conocer a Dios por medio de la oración, en la intimidad, pero también es necesario conocer a Dios mediante las experiencias prácticas, experiencias personales
cara a Dios. Amén. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues mediante experiencias difíciles, circunstancias adversas, cosas que no nos gustaría que nos pasasen, pero es así como solamente podrán aflorar esos frutos que Dios tiene para nosotros. Por lo tanto, a veces mediante una enfermedad puedo crecer mi confianza y mi fe en Dios, en el Dios que sana. Es por eso que mediante una situación desesperante puedo aflorar y dar a conocer más la paciencia como fruto del Espíritu. Es por eso que mediante una situación en la que no puedo más, en la que me rompo, en la que me saca de mis casillas, y ahí puedo conocer al Dios que es experto en restaurar lo que se ha roto. Solamente mediante esas experiencias, ese conocimiento práctico, puedo conocer aspectos de Dios que quizá no los podría experimentar de otra manera. Ojalá pudiera decirle, querida iglesia, de otra manera, pero la palabra de Dios es clara. Cada prueba, cada circunstancia, cada adversidad es la oportunidad que tenemos de acercarnos un poquito más a Él, de honrarle un poquito más a Él con nuestros hechos, con nuestra manera de actuar. Por eso, miren, dice el libro de los Hechos en el capítulo 14 y verso 22, dice: y de esta manera se animaban los discípulos. ¿Con qué manera se animaban los discípulos? Dice, les decían que por medio de muchas tribulaciones entraremos en el reino de los cielos. ¿Cómo es posible que nos animemos diciendo que por medio de muchas tribulaciones entraremos en el reino de los cielos? Porque los discípulos habían entendido que a través de este conocimiento práctico, de estas circunstancias adversas, externas, nos hacían aflorar en nosotros los frutos del Espíritu que Él quería que nosotros nos aflorásemos. Dios me enseñaba una verdad, y es que cuando pasamos una circunstancia que no queremos, que no nos gusta, que no esperábamos, suelen suceder dos cosas. Y a mí, por ejemplo, me sucedió la primera. Y yo le decía al Señor, Señor, después de esta prueba, después de esta circunstancia, yo creo que no voy a ser la misma persona. No voy a salir de la misma manera. ¿Y saben lo que me respondió Dios? Esa es la idea. A veces, por medio de circunstancias que no queremos, lo usará Dios para moldearnos, para rompernos y hacernos una nueva persona, para cambiar ciertas cosas que no estaban bien, para cambiar ciertas actitudes que no eran aceptas delante del Señor. Y es entonces cuando conocemos la experiencia de que Dios nos transforma y nos cambia. Amén, aleluya. Como le pasó a Jacob. Amén. Dice la palabra que tuvo una prueba, que luchó con Dios ni más ni menos. No te dejaré hasta que me bendigas. Y después de esa prueba que atravesó Jacob, salió transformado. Ya no era más Jacob, ahora era Israel. Ya no cantaba de la misma manera, ya no frecuentaba los mismos lugares. Cambió por completo, hermanos. Amén. Y otra de las cosas que suele suceder es lo mismo que le pasó a aquellos jóvenes que estaban en el horno de fuego a causa de no inclinarse ante la estatua. Como adores a la estatua, como no adores a la estatua, te echamos en el horno. Y ellos se mantuvieron firmes. Y dice la palabra que aun estando en el horno, aun estando calentados 7 veces más de lo normal, fueron capaces de salir de la misma manera. Fueron capaces de salir de la misma manera. Por lo tanto, habrá ocasiones en que las pruebas, las circunstancias que no nos gustan que pasemos, nos hagan transformarnos y cambiar y ser otra nueva persona. Pero habrá momentos y circunstancias adversas que no nos gusta pasar, que tengamos que mantenernos firmes, que tengamos que mantenernos de la misma manera, sin perder la compostura, como José. José, de la noche a la mañana no esperaba que pasase por esa circunstancia. Él no esperaba pasar por esa circunstancia, porque el sueño que le había dado Dios era que el sol, que las estrellas se inclinaban ante el sol, y de repente se encuentra en Egipto, metido por sus hermanos, en medio de una cárcel, por cosas que no había hecho. Pero viva los Josés de Dios, que aún en medio de la prueba son capaces de mantenerse firmes para el Señor. Por lo tanto, la prueba, querida iglesia, a veces nos transforma y a veces tendremos que dar el callo y mantenernos firmes. Y no sé cuál circunstancia, cuál prueba usted está pasando en esta tarde, pero déjenme decirles algo. Tanto si tienen que soportar como si tienen que romperse, ambas cosas, les tengo que dar una buena noticia. Tienen recompensas de parte de Dios. Gloria a Dios. Dice la palabra que no hay un justo desamparado, ni ninguno de sus descendientes que mendigue pan.
Hay recompensa para sus lágrimas, querida iglesia. Pues dice la palabra que los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Hay recompensa para tu dolor. Por eso dice la palabra que muchas son las aflicciones del justo, pero que de todas ellas le librará Jehová. ¿Qué quiero decirles en esta tarde? Que a veces la vida nos toca hacer pasar por circunstancias que no queremos. No sé si cárceles, no sé si desiertos, cosas que no estaban en nuestros planes. Pero déjenme decirles algo, que hay recompensa. Que todo, dice la palabra, pasará, pero su palabra no pasará. Y seguro que se estén preguntando algo en esta tarde, y es decir, vale, he entendido que todo pasará, he entendido que tengo recompensa, pero de mientras, ¿qué tengo que hacer? De mientras, ¿qué puedo hacer? Pues déjenme de contarles algo de la historia real, algo de la historia de la música clásica que leía en estos días. Y es que la música clásica, en su esplendor, se divide en 3 etapas. ¿Vale? La más moderna, la que es más cercana a nosotros, se llama romanticismo. Y habla de Beethoven. Quien no conoce a Beethoven, que compuso las 9 sinfonías, que fue un gran esplendor de los sentimientos y de la fuerza en su música. ¿Quién le precedió? Le precedió el renacentismo. ¿Y quién fue el que se inventó ese tipo de hacer música? No fue otro, sino que Mozart. Todos conocemos a Mozart, ¿no? Esas canciones de música clásica que todos escuchamos alguna vez, de Mozart, ¿verdad? Siendo tan joven, ¿cómo es posible? Fue un don que Mozart tenía, ¿no? Pero antes de todo, antes de Mozart y antes de Beethoven, hubo una persona que revolucionó la música. La manera de hacer música hasta entonces estaba con un órgano, con una lira, con un arpa, pero hubo un hombre que fue capaz de desafiar todo lo que había pensado y que todos estaban locos. Este hombre fue Bach. Fue un músico muy importante. Esperen un poco que ahora va lo bueno, ¿vale? Sebastian Bach inventó lo que hoy conocemos como orquesta. Hasta entonces los conciertos eran siempre los mismos instrumentos o de la misma familia y ofrecían conciertos para un grupo reducido de gente. En cambio Bach quiso reinventarse y empezó a coger músicos de cuerda, músicos de viento, músicos de percusión. Fue capaz de juntar a cada uno en su disciplina y él no daba conciertos, él lo hacía en la iglesia. Y empezaba a componer obras en las que tenía que incluirse un violín al lado de una flauta, al lado de unos timbales, todo junto. Y todos, aquel día, la primera vez que había un concierto de orquesta en la tierra, estaban expectantes, diciendo, va a salir mal. Es imposible que todos se coordinen, es imposible. Pero para sorpresa de todos, la orquesta había llegado para quedarse. Desde entonces, todas las personas que componían en conciertos lo hacían a través de la música clásica y empezaban a juntar a los mejores músicos, a los mejores instrumentistas, y uno de ellos le preguntó, uno de los que estaban allí le preguntó, ¿cómo fuiste capaz de unir todo eso? ¿Y saben lo que hizo Sebastian Bach? A todos los músicos que iban a tocar en aquel concierto les dio las partituras de lo que tenían que tocar, pero en el encabezado de todas las partituras había una frase al principio y otra al final. El principio, en esa frase no se tocaba nada, no se pronunciaba nada, sino que cada músico la leía para sí antes de cada concierto. ¿Saben qué frase era esa? Decía, ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Solamente pidiéndole ayuda a él, decía Sebastian Bach, fue capaz de unir lo que cada uno había estado separado. Y al final, cuando acababa la partitura, decía, gracias, Dios. Amén. Y así, de esta manera, fue capaz Sebastian Bach por primera vez de crear una orquesta sinfónica para el público, uniendo músicos de distintas disciplinas, cada uno con su saber, cada uno con su conocimiento, pero unirse y formar una melodía y una armonía completa. ¿Qué les quiero decir con esto?
que si tenemos que pasar por medio de la prueba, tenemos que decirle que nos ayude el Señor. Porque déjame decirte algo, querida iglesia. El Señor no es un Dios que no se compadece de nuestras debilidades, sino todo lo contrario. Iglesia, no tenemos a un Dios pasivo, no tenemos a un Dios que mira para otro lado cuando lo estamos pasando mal, sino que aquel que somos capaces de clamar nosotros en nuestra angustia y Él nos libra de nuestras aflicciones. Y al final de todo, tenemos que decirle gracias, porque tú me has librado, porque Él siempre nos libra, porque siempre saldremos adelante. Pero bueno, ¿y en medio qué ocurrió? Le preguntaron a Bach. Y dijo Bach, no lo sé, solo música. Aleluya. No sé si me han entendido. Al principio de la prueba le pedíamos ayuda al Señor y al final le damos gracias, pero en el medio de la prueba, solo música. Solo adoración. Si quizás usted está pasando una circunstancia que no esperaba, si quizás usted ya le ha pedido ayuda al Señor y la ayuda todavía no ha venido y está en camino, déjenme decirles algo. Es tiempo de hacer música. Es tiempo de adorar. Y yo le decía a Bach, te lo has copiado. Esto no es tuyo. Y es que ya lo vemos reflejado en la palabra. Cuando dice la palabra, estaban en Filipos, dos hombres de Dios llamados Pablo y Silas. Y que estaban predicando al Señor. Y dice la palabra que los han metido presos después de haberlos azotado mucho y estaban en la cárcel de más adentro. En aquel momento no sé si quizás le pidieron ayuda al Señor, seguro que sí, pero estoy seguro de que hicieron algo. ¿Saben lo que hizo? Dice que a medianoche empezaron a adorar. En medio de la prueba empezaron a adorar. ¿Y saben lo que ocurrió? Ya lo saben. Dice la palabra que los cimientos empezaron a temblar. Que los cimientos de la cárcel empezaron a temblar. Que las cadenas que les ataban se cayeron al suelo. ¿Qué les quiero decir con esto, iglesia? Creo que si usted está pasando una circunstancia que no esperaba, no tome la actitud que tomó Gedeón. ¿Por qué me pasa esto? Yo creo que somos una iglesia madura y que tenemos que pedirle ayuda al Señor, por supuesto, pero sobre todo tenemos que adorar al Señor. Que hay veces hay pruebas que nos cambiarán por completo, que nos reconstruirán de nuevo, y otras que nos pedirán mantenernos firmes. Pero entender que tanto una como la otra nos sirven para tener una experiencia personal con Dios y poder aflorar en nosotros sentimientos y frutos que antes no teníamos, y que nosotros tenemos que darle gracias porque Dios nos ha prometido que tendríamos recompensa de parte de Dios. Amén. Estas han sido las palabras que tenía para compartir con ustedes en esta tarde. Si quizás se encuentra en medio de una prueba, no se preocupe. Confíe en el Señor. Hagamos música para Dios. Adoremos al Señor. Porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas nos librará Jehová. Un aplauso para el Señor en esta tarde. Aleluya.